Bueno, chicos, ¿largamos? ¿Cómo andan? Bien. ¿Recuerdan un poco lo que hablamos en la clase anterior? Capa de enlace. ¿Alguna memoria queda ahí dando vuelta de lo que estuvimos viendo? Nada. ¿Qué era la capa de enlace? Bien, perfecto, perfecto. Bien, bien. Estuvimos viendo más que nada cable. Estuvimos repasando un poquito lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Empezamos a meternos, como vos bien decís, en capa de enlace, que estamos viendo salto a salto, ya compu a compu, si ya no vemos más ni multisalto en red, ni aplicación servidor como veíamos en transporte, ahora ya estamos viendo salto a salto, compu a compu en la capa de enlace. La clase pasada, como bien decía el compañero, empezamos a ver sobre todo bueno, cuáles son las funciones básicas de la capa de enlace, y nos metimos bastante de lleno en una problemática que es bien típica, bien particular de capa de enlace, que es el Medium Access Control o el control de acceso al medio, cuyas siglas en inglés es MAC, y que es bastante importante. Ese acrónimo aparece a lo largo de varias tecnologías y demás, tanto como Ethernet como Wi-Fi y demás. Y bueno, y charlamos un poquito que este Mac en realidad tiene que ver con el problema de cuando tengo un medio de comunicación que es compartido entre varios nodos, ¿sí? Cuando la cosa es nodo a nodo y es uno a uno y tengo un cable que me conecta una compu con otra compu, la cosa es relativamente simple porque simplemente cuando tengo datos para transmitir, lo transmito, uso el cable, uso el medio, el otro lo recibe y no hay mucha negociación ni cosa rara que deba suceder en el medio, más que lo que discutimos un poco en términos de funcionalidades generales de capa de enlace, como por ejemplo recuperación de errores, el control de flujo, pero todos esos son temas que ustedes ya igual más o menos ya conocen. La cosa nueva que aparece ahora es, si en lugar de tener dos nodos, uno contra uno, tengo un medio de comunicación donde participan varios nodos de ese mismo medio y lo comparten, ahí aparece este problema de acceso al medio, que es quién accede al medio de comunicación. Por eso tenemos este problema de control de acceso al medio o medium access control, que es algo bien particular de la capa de enlace. Y en esa línea lo que empezamos a ver un poco es que, bueno, existían un poco estos mecanismos medios ideales o teóricos, pero que sirven para pensar un poco cómo aloja, que es un mecanismo que dice, bueno, si tengo varios nodos compartiendo el medio, la solución trivial es, si tengo algo para transmitir, lo transmito con el riesgo de que suceda qué cosa. ¿Cuál es el problema con Aloha? O con acceder al medio de manera simultánea. Colisión, exactamente. Esto es algo que lo vamos a ver un poquito más en detalle en lo que nos quede de capa física, pero es importante a esta altura entender que una colisión es fundamentalmente el problema donde dos nodos o más transmiten al mismo tiempo en un medio compartido. Cuando eso sucede, si es un cable, eso se manifiesta por corriente o voltaje que se acumula y se apila uno arriba del otro, lo cual impide a un receptor poder darse cuenta si lo que está en el cable es un uno o un cero, es un símbolo u otro símbolo. En el canal inalámbrico pasa algo parecido. Son dos señales de radiofrecuencia que están solapadas en tiempo y en frecuencia, y eso hace que el receptor lo que ve es básicamente ruido, porque no puede decodificar si hay un símbolo binario determinado modulado u otro, y esa colisión, el resultado que tiene es que el receptor básicamente no puede sacar datos efectivos de esa recepción, ¿sí? Entonces la colisión es algo muy particular de lo que estamos viendo ahora en capa de enlace, es la consecuencia de dos o más nodos transmitiendo al mismo tiempo, y es algo que obviamente queremos evitar porque tiene dos razones fundamentales que son negativas para nosotros. Uno, estoy gastando energía en nodos y gastando tiempo en transmitir algo que efectivamente no llegue al destino, ¿sí? Entonces la colisión es algo que queremos evitar. Entonces, vimos un poquito de Aloha, que es sencillo desde la lógica del emisor y el receptor, pero tiene como consecuencia que no controlamos mucho las colisiones, porque si yo cada vez que tengo algo para transmitir lo mando y tengo el riesgo de colisionar con otro, no es algo muy efectivo. Algunos se acuerdan, hicimos un calculito medio rápido de cuál era la eficiencia teórica que tiene un mecanismo como Aloha. ¿Algunos se acuerdan en qué número estábamos hablando más o menos? 18%. Y la aloja solo quiere decir que en el fondo termina haciendo un uso efectivo del canal en el orden del 18%, que es tristísimo, ¿no? Si uno se pone a pensar,
de un canal, no sé, de, por ejemplo, un Wi-Fi clásico que trabaja en 54 megabits por segundo. Si estuviese trabajando con un Wi-Fi clásico en una aloja puro, le estaría sacando solamente el 18% de esos 54 megabits por segundo, que me está dando 10 menos de 10 megabits por segundo en realidad, que es lo que el usuario efectivamente vería si estoy usando esa red para transmitir datos, ¿no? Esto es un overhead, una sobrecarga muy significativa, lo cual hace que Aloha en la práctica, como dijimos, no se use mucho, es simplemente un experimento más de pensamiento, pero sí inspira un montón de otros protocolos y otros algoritmos que, sí que hemos estado viendo y que vamos a estar viendo también. Em, Después de Aloha nos metimos en una, como hicimos un saltito más y dijimos, bueno, pero se puede ser un poco más inteligente que esto, y es, ¿cuál es el mecanismo que propusimos? ¿Alguien se acuerda? ¿El que seguía? Tenía cuatro letras, muy bien, de las cuales las dos primeras era CS, que es Carrier Sense, que como dice el compañero, realmente lo que queríamos hacer es, en lugar de transmitir a lo tonto, no, che, escucho un toque el canal, a ver qué pasa, hay alguien transmitiendo, si hay alguien transmitiendo me callo, ¿sí? Muy simple, y eso mejora bastante porque obviamente impone cierta contención en el nodo a transmitir, tengo que esperar, pero realmente, efectivamente, termino reduciendo las colisiones. Y bueno, y después estuvimos viendo algunas variantes y algunos problemas que aparecen en estos CSMA. Y en CSMA el origen histórico del CSMA es cableado, es cobre compartido por varias computadoras, que de vuelta es algo medio histórico, pero vale la pena el ejercicio para entender cómo funcionaba, que era por ahí en los 70, en los 80, cuando surge Ethernet. Ethernet en realidad era un solo cable coaxil, que imagínense en esta sala, sería un cable que va serpenteando por cada una de las mesas, y cada computadora es como que pincha ese cable, ese cobre, y hace contacto con el cobre en cada uno de los nodos. Entonces, en el fondo, la consecuencia de lo que terminaba pasando es que cada compu, cuando quiere transmitir algo, tenía que meter un voltaje en ese cable para que llegue, no sé, a alguna compu vecina. ¿Sí? Entonces, no se podía dar que muchas compus simultáneamente metan voltaje en el cable al mismo tiempo porque tenemos estas colisiones. Así es como surge CSMA, que fue lo que vimos en la clase pasada, que es Carrier Sense. La computadora chequea en el cable, ¿hay voltaje o no hay voltaje? Si hay voltaje, me callo, ¿sí? Y si no, me arriesgo y transmito. Pero también mostramos que ese mecanismo tampoco es perfecto porque nos lleva al caso donde es posible que dos computadoras simultáneamente quieran acceder al mismo tiempo y lo vean vacío, no vean voltaje, y empiecen a transmitir y se dé la colisión de todas maneras, donde la probabilidad de que eso suceda es directamente proporcional a la distancia que tiene ese medio, ¿no? Porque mientras más lejos estén de esos dos nodos, más chances va a haber de que uno empiece a transmitir sin que el otro haya leído, ¿sí? Por la velocidad de propagación, acuérdense de ese término importante, que va a tener la señal en el medio, que es lo que tarda el otro en darse cuenta que el otro empezó a transmitir. ¿Sí? Bueno, estuvimos viendo un poquito eso de la parte de cableo y empezamos a hablar un poquito de Wi-Fi, pero la idea un poco de la clase de hoy es meternos en esta segunda parte donde vamos a ver más en detalle Wi-Fi y cómo funcionan los medios inalámbricos, particularmente porque vamos a descubrir una cosa en la clase de hoy, que la adelanto, la spoileo un poco, y es que en las redes inalámbricas no podemos, en realidad es muy difícil o muy caro tener placas de redes o interfaces de redes que escuchen y transmitan al mismo tiempo. ¿Qué problema creen que esto puede llegar a generar? Bien, va por ese lado. Pero haciendo un poco conexión con lo que dijimos recién del CSMA, del Carrier Sense. En el Carrier Sense, por ahí me lo pasé, no lo resumí, una de las variantes que vimos era que si yo estoy transmitiendo y detecto una colisión, mandamos una señal de jamming para que todos se enteren de que hay una colisión y todos hagan ese back-off y salgan y vuelvan a reintentar. Con eso en mente, fíjense que lo que estamos pensando en CSMA, como funciona Ethernet, estamos asumiendo que una placa de red de cable de Ethernet puede transmitir voltaje y al mismo tiempo sensar el voltaje. Eso es algo que se puede hacer en cable, pero eso es algo que no se puede hacer en redes inalámbricas. En redes inalámbricas, como funciona el hardware de antena y el transporter, el transceiver mismo de la placa, yo no puedo transmitir y escuchar al mismo tiempo. O transmito o escucho. Y esto quiere decir que el Carrier Sense Multiple Access que vimos para cable no se puede aplicar de la misma manera en la parte inalámbrica. En la parte inalámbrica o escucho o transmito. ¿Esto qué quiere decir? Que si estoy en modo transmisión y durante mi transmisión mi vecino empezó a transmitir y yo recibí ese frente de onda, no tengo manera de darme cuenta
de que está habiendo una colisión en este momento. Y eso hace que lo que se usa en Ethernet, el CSMA de Ethernet, que es con Collision Detection, ¿se acuerdan que vimos CSMA barra CD? Ese CD que venía después es Collision Detection, porque puedo detectar la colisión, gracias a que en un cable puedo transmitir y puedo escuchar a la vez. En la parte inalámbrica, ese detection no lo podemos tener. No lo podemos tener. Ahora voy a explicar un poquito más en detalle por qué, pero esta es un poquito la clase la clase que de hoy se trata de esto, de cómo en la parte inalámbrica sobrevivimos a este problema de que tenemos muchos nodos transmitiendo y no tenemos la capacidad de escuchar a la vez que transmitimos, ¿sí? Y esto es fundamentalmente lo que da lugar a Wi-Fi y a cómo funciona Wi-Fi. Y en realidad, con esto que vamos a ver de DCF, PCF, en realidad es cómo funcionan en grosso modo casi todas las redes inalámbricas, no solamente Wi-Fi, Bluetooth, cualquier otra red inalámbrica que pueda haber dando vuelta, están todos basados en el mismo principio. Esto es un poco la idea para hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Eh, tenemos CSMA, que es Carrier Sense Multiple Access, y hay dos variantes. Una de las variantes que vimos es CD, que es Collision Detection. Hoy vamos a ver la otra. Son dos variantes de CSMA, porque las dos en el fondo son carrier sense, lo que vamos a ver. El carrier sense sí lo puedo hacer. Sí puedo sensar si hay alguien hablando antes de transmitir, tanto en el cableado como en el inalámbrico. Lo que no puedo hacer en el inalámbrico es sensar mientras yo transmito. Eso es lo que no puedo hacer en el inalámbrico, que sí puedo hacer en el cableado. ¿Sí? Ahí lo vamos a ver un poquito más en detalle ahora. Bueno, por las dudas, obviamente estoy grabando de vuelta la clase, así que después se los voy a poder subir como hemos hecho con las otras. Bien, entonces. Un poquito lo que queremos ver hoy es explicar por qué Wi-Fi no usa el Collision Detection, ¿sí? Que es un poco, se lo estoy spoileando un poquito. Vamos a ver dos problemas muy interesantes que surgen de redes inalámbricas, que se llama estación oculta y estación expuesta, fundamentalmente de sistemas inalámbricos distribuidos que no tienen access point. Ahí lo vamos a ver un poco en detalle. Vamos a aprender un poquito a usar todos estos acrónimos raros de acá, pero esto es básicamente la secuencia de transmisión que tiene Wi-Fi, cómo funciona Wi-Fi. Vamos a ver un poquito algunas cuestiones de intervalos temporales que tenemos. En esta secuencia hay intervalos temporales entre cada cosa y tienen una razón de ser esos intervalos. Y vamos a ver un poquito cómo calcular tasa efectiva. 802.11 es el estándar de Wi-Fi. Por ahí lo uso medio intercambiado al 802.11 y Wi-Fi. Wi-Fi es como un término medio marketinero, más amplio. Digo, muchas tecnologías se etiquetan con Wi-Fi, pero si uno quiere ser fino, fino y saber qué tecnología estamos usando específicamente, está bueno referirse a los estándares directamente, porque no son lo mismo una cosa que la otra. Bueno, así que me van a ver con 802.11 y Wi-Fi medio usándolos de maneras indistintas. Vamos a comparar dos modos que tiene Wi-Fi, que creo que lo dije en la clase pasada, alguien me preguntó. Wi-Fi trabaja con dos arquitecturas muy distintas, pero conectadas a la vez, que es la Distributed Coordination Function, donde no tengo un access point presente, donde yo puedo tener muchas laptops o muchas computadoras con una interfaz Wi-Fi y sin un access point, armar una red mesh, por ahí alguno lo ha hecho, alguna vez que ha hecho algún experimento jugando algo con LAN o algo sin un access point. Se puede hacer una mesh Wi-Fi sin tener un access point. Y vamos a ver un poquito esta de la PCF, que es Centralized Access Point, creo que la P era de Access Point, no me acuerdo. Que es la parte donde hay un access point presente. ¿Sí? Y después tenemos algunos ejercicios de ejemplo después al final también. Bien, entonces, como decíamos recién hace un ratito, en Wi-Fi la dificultad no es solamente compartir el canal, como veíamos en Ethernet o en un CSMA CD también, sino que sucede esto, que bueno, no todos los nodos escuchen lo mismo. Esto va a ser un punto importante cuando veamos estaciones ocultas y escondidas. No lo mencioné, pero está bueno que lo entendamos. Eh, en estas redes cableadas, múltiple acceso como Ethernet viejo, yo les decía este ejemplo, ¿no? Un cable que va a serpenteando todo el aula, estamos asegurando de que todas las compus se van a escuchar a todas. ¿Sí? Por más que yo empiece el serpenteo acá y lo termine allá, aquella compu del otro límite va a llegar a recibir ese voltaje en algún punto, capaz que un poco más tarde, pero lo va a recibir. Entonces, generalmente sabemos que todos escuchan a todos, ¿sí? En redes inalámbricas no, porque yo puedo hacer que esta transmite con un Wi-Fi con un radio de esta manera,
esta tiene una recepción de esta manera y la otra la otra, entonces puede ser que esta se vea con esta, pero esta no con aquella. En redes inalámbricas eso sí puede pasar, y eso despierta estos problemas que le decía hace un ratito de estación oculta y escondida. Y este es lo clave, este lo pongo en negrita porque es justamente, creo que es la clave de lo que les venía diciendo recién. En Wi-Fi no podemos transmitir y recibir a la vez, en Wi-Fi, en redes inalámbricas en general. Sí, creo que voy a profundizar un poquito más en esto, ¿por qué? Después algo un poquito menos importante es que si los errores son más frecuentes que en un cable, esto también pasa normalmente tanto en los cables estos que yo les mostré de Ethernet, que son el par trenzado ese de ocho hilos, son cables que son muy robustos y tolerantes a la interferencia. Por ejemplo, si alguna vez alguno abrió uno de esos cables de red de Ethernet, ¿y cómo suena adentro? Ujú, claro, exactamente. Entonces, ahí tenemos dos observaciones muy, muy, muy importantes. Una es, el par es trenzado, que esto por ahí es más de física, pero digamos, típicamente en un cable donde corre corriente, tengo un campo magnético circular perpendicular a ese eje de corriente. ¿Sí? Esto es física básica. Y ese campo magnético es susceptible a capturar interferencia, interacciona con el entorno en el que está, digamos. Si yo le acerco un imán, o se lo alejo y demás, ese campo magnético se afecta y se afecta también la corriente que corre adentro del cable y eso hace que la información que viaje por ese cable se interfiera. Una manera de compensar eso es tener corrientes iguales, es tener corrientes opuestas sobre el cable y a la vez trenzarlas para que se cancelen esos campos magnéticos de alguna manera y me hago más robusto en interferencias magnéticas. Eso es un punto. Y después el otro punto también que decía el compañero allá en un cable, típicamente, este que tenemos acá de ejemplo en el aula no, porque son muy cortitos en distancia, pero cuando son cables de larga distancia, típicamente tiene una malla metálica que lo protege, que además lo robustece más contra interferencias de afuera. Entonces la consecuencia final es que en un cable típico de Ethernet o de red, no, por más que esté en un ambiente de mucha interferencia y muy ruidoso, no se me rompe la señal que está ahí adentro, por decirlo de una manera muy simple. Es bien robusto, es bien fuerte, y esto hace que muchas veces protocolos como Ethernet no tengan ni siquiera mecanismos de recuperación de errores, ¿sí? Porque es tan bueno el medio que es muy raro que se me flipee un bit, y en realidad no, la verdad que muchas veces no necesito CK en Ethernet, porque funciona muy bien. Y peor todavía en fibra óptica todavía es todavía mucho más abuso y hay menos control de errores todavía. ¿Te conecta mejor el Wi-Fi que qué cosa? Y hay que ver, puede ser, también puede ser que los cables, algo con los cables Ethernet pueden ser sensibles, por ejemplo, si alguna vez los doblaste mucho o alguna vez tuvo alguna fuerza de ese tipo, puede ser que se dañe, ¿no? Digo, también hay que tener, son cables relativamente delicados, digamos, ¿no? Habría que ver ahí, digamos, qué te pasa en tu caso particular, digamos, pero si el cable está bien cuidado, los conectores están buenos y la instalación es buena, siempre el cable es lo mejor, digamos, siempre el cable es lo que más tasa de datos te va a dar. Después, en el caso particular del Internet hogareña, sí pasa esto también de que normalmente el cuello de botella de ancho de banda, de data rate, de bit por segundo, no está en tu red interna de tu casa, sino que el cuello de botella está del módem para afuera, que es, no sé, vos a Claro le contratás, no sé, 300 megabits por segundo, no sé cuánto, o 100 megabits por segundo, pero normalmente desde el módem para adentro de tu casa tenés medios de comunicaciones que son más rápidos. Un cable Ethernet anda bastante más rápido que eso. El Wi-Fi que uno puede tener en la casa hoy típicamente está arriba de los 100 megabits por segundo. Entonces, en realidad, muchas veces el cuello de botella de velocidad no está interno en tu casa, sino que está del módem para afuera, que es el límite que te pone el proveedor de cuánto ancho de banda puedes tener, ¿no? Pero después, más que nada, lo importante es la infraestructura que tenés ahí en tu casa con el cable y demás y ver ahí qué es lo que puede suceder. ¿Un extensor? Bueno, hay que tener cuidado con eso también. Esto por ahí son comentarios más bien técnicos, pero los extensores de Wi-Fi,
Ahora podemos tratar de razonar un poco, cuando veamos un poquito cómo funciona RTS y CTS, se van a empezar a dar cuenta un poquito de qué es lo que hacen esos extensores, que esos extensores ocupan el mismo canal que el módem principal y ocupan el mismo tiempo, ¿sí? Entonces esos extensores en el fondo indudablemente te terminan tirando abajo el rendimiento porque están ocupando el mismo recurso que ocupa tu módem principal. Ahí lo vamos a ver un poco más, capaz que viéndolo a las secuencias de RTS y CTS se dan cuenta, pero esos extensores te degradan el rendimiento indudablemente. No hay forma de que funcionen sin degradar el rendimiento, así que también hay que tener cuidado. Eso te puede tirar abajo mucho también el rendimiento de la red inalámbrica. Bien. eh, bueno, la tasa física no coincide con la tasa útil. Esto también ha pasado, ya lo hemos visto en temas anteriores también, que es básicamente como tenemos todo este overhead de negociación, de quién transmite, yo transmito, hay colisiones, nos recuperamos, etcétera. La tasa que ve el usuario es muy diferente de la tasa física que tenemos en el canal, ¿sí? También es algo que también que lo vamos a ver y lo vamos a usar un poco para calcular. Entonces, bueno, en 802.11 usamos, fíjense, el CCMA CA. Acuérdense que lo que vimos antes, nosotros hemos visto el CCMA CD. CD es Collision Detection, CA es Collision, otra, ¿no? ¿Vos la tenés? Es una clase de inglés, esto más que de redes. ¿Ah? Sí, va por ahí. Es avoidance en inglés, que es como evitación. Creo que avoidance sería evitación, no sé, evitar. Bueno, es collision avoidance, porque lo que estoy logrando hacer, lo que tengo que hacer en Wi-Fi es evitar la colisión de antemano. Porque como no puedo detectarlo en tiempo real, como si hago en Ethernet, que es transmito y escucho al mismo tiempo, y si escucho una colisión corto y aviso a todos que colisionamos, como no puedo hacer eso. Wi-Fi o la red inalámbrica en general lo que dicen, establezco un mecanismo que me las evite, que me las saque, que haga que no sucedan, ¿sí? Así que ahora vamos a ver un poquito cómo funciona este collision avoidance. Nada, y esto es un poco lo que le decía recién. Bien, entonces, vamos a ver un poquito esto del medio inalámbrico, entender un poquito cómo funciona. Hay dos arquitecturas de Wi-Fi que está bueno que la tengamos en términos conceptuales. Estación oculta y expuesta, vamos a ver esto que es el Distributed Coordination Function, RTS-STS, y después tenemos algunos ejercicios al final también para ver. Bien, nos metemos entonces de lleno en redes inalámbricas. Hay como dos familias, que está un poco lo que le agregué recién, acá ya los nombro un poquito más específicamente cómo se llaman. Tenemos redes inalámbricas que no tienen estación base coordinadora. Son redes mesh, son redes. Ahora, bueno, Melmati Bordone ya le ha comentado que estamos organizando esta visita a ver unos temitas de redes mesh, que esta gente, estamos organizando eso, ¿viste? Si se da bien, esa red que vamos a ir a visitar es una red Wi-Fi ad hoc. Es una red Wi-Fi que no tiene un nodo concentrador que coordina, sino que es todo como peer-to-peer, todo horizontal, y hay como una coordinación entre todos los nodos de cómo fluyen los datos en esa red, sin que haya un orquestador ahí, sin que haya alguien que diga ahora vos, ahora vos, ahora vos, no colisiones, para, seguís, ¿sí? Estas redes son muy interesantes de ver desde la perspectiva académica, porque realmente es interesante. En el fondo son algoritmos distribuidos, en el fondo, y más específicamente también creo que lo dije en la clase pasada, en el fondo son algoritmos muy simples de consenso, porque buscan que entre todos los nodos se pongan de acuerdo para ver cómo puede fluir la información sin que haya alguien que los concentre. Y bueno, y se da este mecanismo más salto a salto dentro de una red mesh. Fíjense que acá le estoy haciendo medio como una trampa conceptual para los que me vienen siguiendo bien con el tema del modelo de red. Dije salto a salto, y alguno me podría decir, no, pero pará, Juan, si vos me dijiste que salto a salto, en realidad estaríamos en capa de red, digamos. Cuando yo estoy hablando de multihop, estamos hablando de capa de red, ya estamos hablando de enrutamiento y demás. Bueno, acá se pone borrosa la cosa. Yo ya les dije que lo de TCP/IP, todos estos modelos de capa, son modelos ideales que tienen sus fronteras medias puestas a mano ahí y que hay cosas que se traspasan de un lado para el otro. Estas redes ad hoc, si yo hago una red, imagínense que cada una de estas compu es un Wi-Fi independiente sin nadie que las coordine y con un radio limitado de alcance, inevitablemente yo tengo que usar alguna técnica multihop si yo quiero llegar de esta compu a la de allá. Y ahí tengo como dos recetas. Una es decir, yo solamente
hablo uno a uno y le cedo a la red de IP, cedo al protocolo IP, al protocolo de red, la capacidad de decidir la ruta, le hace quién es el próximo salto que le tengo que forwardar un paquete a medida que va fluyendo, o uso Wi-Fi mismo. Wi-Fi tiene algunas soluciones para hacer esto en redes mesh, donde el mismo Wi-Fi ya te calcula la ruta y lo resuelves a nivel capa de enlace. ¿Sí? Acá estamos haciendo un poco de trampa porque estamos metiendo en capa de enlace capacidades multi-hop, que dijimos que esto no se daba, pero quiero darle este ejemplo también para que vean de que el modelo de capas es un modelo, ¿sí? Es una idealización y tiene fronteras difusas, pero van a ver que en Wi-Fi hay soluciones multi-hop y en realidad es mucho más piola que Wi-Fi se encargue de eso, porque ¿quién mejor que Wi-Fi que conoce cómo es el mecanismo inalámbrico para calcular esa ruta? Siendo que todo se da dentro del mecanismo inalámbrico. Fíjense que en ese caso algo interesante que pasa es que mi compu origen, que hace uso del mesh Wi-Fi y quiere mandar un IP, un paquete IP al router que está, por ejemplo, allá en el pasillo, probablemente esa capa de red ni se entere que va haciendo un multi-hop de compu a compu por Wi-Fi. Solamente se va a enterar, le va a hacer un ping al IP del pasillo, se lo doy a la capa de red que tengo, a la capa de enlace que tengo abajo, la capa de enlace me resuelve ese multi-hop de compu a compu entre Wi-Fi y la capa de IP solamente va a ver que llegó al módem que está en el pasillo, ¿sí? Para que vean también que hay, digo, para que también sean críticos ustedes y vean que hay cosas que no son tan perfectas en estos modelos, simplemente son como una guía intelectual para que lo vayamos viendo. Bien, vamos a ver un poquito esto, son redes Wi-Fi ad hoc y en la contrapartida es las redes con infraestructura, donde ya hay un access point, que es un nodo que controla y como yo le decía, orquesta un poco la comunicación. ¿Qué pasa? Cuando la cosa es distribuida es lo que pasa normalmente en la vida real. Cuando no hay nadie que controle y bueno, como que la cosa es todo muy negociación entre todos, hay mucha sobrecarga, uno habla, el otro no, cómo se ponen de acuerdo y eso tiene mucho overhead. En cambio, si yo tengo a alguien que es tipo modo Dios, que lo está controlando todo, es mucho más eficiente porque puedo coordinar el acceso al recurso y puedo tener una cosa mucho más ordenada y por ende mejorar esto que hablábamos hace un rato, la tasa efectiva, la tasa que ve el usuario de ese recurso cuando tenemos access point en el medio, es mucho más fácil de lograr, digamos, ¿sí? Y además otra cosa interesante es que estos access point, a su vez están cableados, lo que tienen access point en su casa, los modem, está cableado típicamente con un cable o lo que tienen en su casa es típicamente una cable de fibra óptica que sale para la infraestructura ya del proveedor, o puede tener un cable Ethernet que vaya a otro router, por ejemplo. Si ya típico el access point para atrás está cableado y para el otro lado tiene una antena inalámbrica para la parte de Wi-Fi. Bien, entonces, en estas redes distribuidas tenemos que cada nodo tiene un alcance limitado, no están coordinados, los nodos compiten por el medio, esto también aplica al otro caso, y si hace falta llegar más lejos, hacemos estas rutas multisalto que le decía recién que pueden estar resueltas por la misma técnica de Wi-Fi, este 802.11 soluciona algo de múltiple salto, o puede estar delegada la parte de IP a la parte de red, ¿sí? Em, el nombre técnico que recibe estas redes ad hoc distribuidas se llama DCF, que D es Distributed Coordination Function, y está pensado como el mecanismo distribuido que todos los nodos siguen las reglas comunes para competir por el canal, ¿sí? Ahí vamos a ver un poquito más en detalle qué se trata de esto. Por otro lado, la red con infraestructura es un poco lo opuesto. Ya ahora cada host que quiere participar se tiene que asociar indudablemente con un access point, ¿sí? Ese nodo coordinador tiene que tener una lista de todos los nodos que está coordinando. Y este es el punto, por ejemplo, donde nosotros cuando nos conectamos a un Wi-Fi nos pide una contraseña. Cada vez que agarramos, nos conectamos a un Wi-Fi, ponemos un SSID, y el SSID es el nombre de la red, hacemos un clic en ese nombre de la red y después nos pide una contraseña. Esa contraseña es de un access point que nos dice, para que asociarte conmigo tenés que tener un password, ¿sí? Entonces, cuando tenemos ese password, lo que sucede en el fondo es que este access point dice, ah, mira, Juan ahora es un usuario que yo voy a coordinar y le voy a dar la palabra de vez en cuando a Juan, así Juan puede mandar su paquete cuando quiera, ¿sí? Entonces, eso es lo que fundamentalmente sucede cuando nos conectamos a un Wi-Fi. Em, el AP conecta la celda inalámbrica con un sistema de distribución, esto es lo que le decía cableado hacia atrás. Em, los AP vecinos que están cableados entre ellos mismos pueden coordinarse entre ellos mismos también. Esto pasa típicamente cuando, no sé, ustedes están en un shopping, por ejemplo, conectado a un Wi-Fi y van caminando por todo el pasillo y es siempre el mismo Wi-Fi, pero claramente no es el mismo access point.
porque claramente están caminando un montón de distancia y ya van pasándose a otro access point, ¿sí? O en un aeropuerto, o en esos lugares grandes. Ahí en la práctica lo que sucede es que hay muchos access points desplegados en toda la superficie, pero que están todos coordinados entre ellos para que vos como Wi-Fi no te des cuenta de que vas pasando de un access point a otro, ¿sí? Entonces vos te vas como asociando y desasociando a uno y otro, y vos capaz que vas viendo tu streaming normal y ni te enteraste, ¿sí? Esto es porque todos esos access points están coordinados entre ellos y van diciendo, che, Juanta se me desasoció de mí, ahora se asocia al access point número X, y la cosa sigue fluyendo naturalmente, digamos, ¿sí? Eso es un poquito que lo que sucede con esta red de infraestructura. Y es parecido a lo que también le adelanté un poquito lo que hace pasar con cómo funciona con las redes móviles. En las redes celulares pasa algo parecido. Ese handover se llama ese proceso de donde mi dispositivo se desasocia de una antena, de una estación base, y me paso a asociar a otra de manera tan rápida y transparente que como usuario yo ni me enteré. Yo sé que pasé de uno, pues yo sigo recibiendo mi streaming de datos o enviando mi streaming de datos, y en la práctica físicamente mi antena se desasocia y se asocia con otras terminales de manera totalmente, como dicen los yankees, seamless, ¿no? Que no me doy cuenta de que eso sucede, es transparente. Y eso se logra en redes con infraestructura donde los access points están coordinados entre ellos, ¿sí? Eh, bueno, esto es lo que decía, movilidad requiere asociación y reasociación. ¿Tiene sentido hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien. Entonces, este le pinta un poco que tiene, esto ya es más específico, terminología específica de Wi-Fi, pero bueno, vale la pena en términos generales. Wi-Fi tiene como, está medio borrosa la imagen, pero fíjense, acá están los access points conectados a una nube, que es una red cableada, ¿sí? Y estos access points tienen como regiones inalámbricas, o sea, regiones de servicio donde ese access point provee servicio. Entonces, básicamente, si uno se pone a ver esta figura, Wi-Fi define como dos tipos de regiones importantes. Una es le llama BSS, que quiere decir Basic Service Set. No me importa que se lo aprendan de memoria, esto es simplemente terminología de Wi-Fi, pero este Basic Service Set es básicamente un access point y estaciones asociadas a ese access point. Está uno, está 2, 3, 4, todas asociadas a este access point. Y acá hay otra BSS, ¿sí? Y después tiene esta Extended Service Set, que es esto entero, que ya es toda la red completa, donde tengo muchos access points y muchos servicios, ¿sí? Y esto ya le llama varios VCS unidos por un sistema de distribución, ¿sí? Normalmente una red cableada con switches, así el usuario puede verse como una misma wireless LAN, por ejemplo, con la misma SSID, que es lo que yo le decía recién. Si yo estoy en el aeropuerto y estoy pasando de una sala de embarque a la otra, estoy conectado a un access point, yo sigo caminando, me paso a la otra sala de embarque y me desasocio de este access point, me conecto a este, y como estos dos están en una misma red inalámbrica, se coordinan entre ellos para que yo no me entere. Sí, no es que no tengo que poner de vuelta el password, digamos, no tengo que asociarme de vuelta. Hay un protocolo entre Access Point en sí mismo que hace las veces me hace este handover automáticamente. Entonces acá hay un glosario muy chico, no me interesa mucho que se lo aprendan de memoria, pero bueno, sepan que existen estas dos BCS, SS, sí, que sé que esas dos categorías de Wi-Fi. Existen estos sistemas de distribución, que es como más la parte grande. Access Point, estación inalámbrica, digo, son terminologías más típicas de Wi-Fi, por ahí para que lo tengan acá a mano. Bien, entonces estuvimos hablando un poquito de esto de asociación y desasociación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, antes de enviar o recibir datos de la capa de red, una estación debe asociarse con un access point, ¿sí? Si soy en infraestructura, me tengo que asociar a un access point. Y están estos términos clave acá. Asociación es cuando, bueno, establezco una relación inicial con el access point. Reasociación es esto que les comentaba recién, de estar asociado a un access point, me paso a otro, me reasocio, pero no me voy de la red, o me desasocio, que es cuando me desconecto, ¿sí? Cuando apago, me desconecto el Wi-Fi, ¿sí? Y acá aparecen estos, bueno, estos términos de movilidad, si estos son redes móviles, porque el dispositivo se mueve, handoff o handover, que es el proceso de pasar de un access point a otro, ¿sí? Aplica tanto para Wi-Fi como para redes móviles, como el 3G, 4G, etcétera, pasa lo mismo. Y bueno, y después hay algo muy interesante que es cuando me voy moviendo físicamente, ¿cómo elijo a qué access point me conecto?
Esto es algo re interesante, no lo vamos a ver, pero hay un montón de alternativas, digamos. Acá yo puedo hacer algo donde los access points decidan por mí quién va a ser el próximo access point al cual me asocio. Puedo tener un mecanismo donde mi propia terminal decida a cuál me voy a asociar. Hay un montón de alternativas que son muy interesantes de estudiar acá. Por ejemplo, ¿qué criterio creen que se podría usar o qué criterio usarían ustedes para, en este escenario, ¿no? Vamos por el aeropuerto, pum, estoy conectado en Wi-Fi y empiezo, y hay otro access point dando vuelta. ¿Con qué criterio yo puedo decidir pasarme otro access point? ¿O quién lo decide? ¿Lo decide la terminal o lo decide la red? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué? Bueno, está bien. ¿Alguna otra propuesta? Está buena la red. Ah, ya está, ya cambiaste. ¿Por qué? A ver, pero dale. Bien, tal cual. Eso, sí, dale. Claro. Son todo lo que me están diciendo son criterios válidos y funcionan bien. Permítame tratar de resumirlo de un poquito sintético. Si el criterio de elección lo pongo del lado de la red, lo bueno es que la red sabe la visión global de la cosa, ¿no? Por ahí vuelvo a la filmina anterior. Esta nube de acá, si yo estoy pasando de acá a acá, esta nube sabe muy bien cómo está este set point, sabe muy bien cómo está este otro set point. Tengo más información global, y estoy parado acá, que me puede servir un montón para decir, che, no, Juan, en realidad ya no te conviene más estar con este, te conviene pasarte a este, y que de la red a mí me diga, pasate a otro AP ahora, y que mi dispositivo sea como un esclavo de la red y reaccione ante eso. Esa es una perspectiva que, como bien decía acá el compañero al principio, pero después hay otra perspectiva también que está piola, que es, yo desde el dispositivo estoy sensando, yo desde el dispositivo sé muy bien cómo está mi señal con este access point, porque yo el receptor inalámbrico yo lo tengo acá, en el celu. Entonces, si hay alguien que mide realmente cómo está esa conexión en sentido receptor, es mi dispositivo. Entonces, ¿quién mejor que mi dispositivo para decir, che, la señal que estoy teniendo no da para más, me tengo que pasar ya a otro, porque no, yo no recibo más, estoy perdiendo muchos paquetes, porque el que dropea los paquetes perdidos es este. Si la señal de lo que me está llegando a mí no es suficientemente buena, yo estoy dropeando paquetes acá. Si esto está muy corrupto, no lo puedo recuperar, pierdo, pierdo, pierdo. Y lo más rápido es que acá se tome la decisión de que, che, pará, esto no da para mí, tengo que pasar a otro AP ya. ¿Y a cuál AP paso? Y esa pregunta depende de cómo estoy recibiendo los beacons, ahora vamos a ver, o las balizas de los access point que no es el cual me está dando servicio en este momento. Y yo con esa info puedo decidir a cuál me paso. ¿Sí? Entonces, no hay ni una que esté bien ni otra que esté mal. En la práctica, muchas veces se usa combinación de las dos. ¿Sí? Por ejemplo, en redes móviles en 3G, 4G, 5G y 6G, lo que sucede en la práctica es mi dispositivo, todo lo que va midiendo de calidad de recepción, lo acusa el toque a la radio base. Y la radio base es la que termina decidiendo cuándo se hace el handover. Pero lo decide en base a las mediciones que me reporta el terminal, ¿eh? No lo hace con cosas que solamente ven ellos, digamos. Entonces, en la práctica se usa una combinación de las dos. Pero es un problema, digamos, re difícil de resolver, ¿no? No tiene una solución sola, tiene varios pros y cons eh, en esto, cómo termino eligiendo el access point. Bien, ahora nos metemos un poquito más en detalle en esto de cómo funciona la asociación y es parecido, tiene muchas cosas de lo que estuvimos hablando recién. Una manera de que mi dispositivo se entere de qué access points están alrededor y cómo lo hago es por medio de una estrategia que se llama escaneo activo. Hay otra que es escaneo pasivo, ahí lo vamos a ver. Entonces, en el escaneo activo, la estación envía tramas, la estación es esto, ¿sí? Perdón, la estación es esto, perdón, no. Esta es esta, me equivoqué. La estación es el dispositivo que envió tramas de prueba y los access points al alcance responden a esa trama de prueba, ¿sí? Y yo, en función de esas respuestas yo elijo cuál me asocio.
¿sí? Entonces, acá están los pasos, yo emito una trama que lo reciben todos los access points que están a mi alcance, los access points me responden, en función de esa respuesta, con algún criterio, en función de lo que estuvimos discutiendo recién, por ejemplo, un criterio puede ser cuál es la calidad de la señal que me llegan de las dos respuestas, y en función de ese criterio digo, no, me voy a conectar con el AP2 y me conecto con le mando el request al access point 2, ¿sí? Entonces, este escaneo básicamente es donde el dispositivo toma la iniciativa y chequea quién está, qué access point está cerca y cuál me conviene usar. La otra alternativa también es ir por el lado del escaneo pasivo, que es yo no hago nada, y esto es lo que se usa más en la práctica, ¿sí? Wi-Fi funciona más con esto en la práctica. El dispositivo no hago nada, pero sí me pongo a escuchar qué hay. Y entonces, ¿qué pasa? En el escaneo pasivo, los access points emiten beacons. Beacons es como baliza en español, sería. Es como una señal periódica. Imagínense como un faro en el borde del océano. Y hay una señal ahí periódica que se emite cada cierto tiempo. Esos beacons me permiten a mí escucharlos y entender quién está y a qué distancia está. Entonces la estación o mi dispositivo de escucha compara la información y decido a quién y cómo me asocio, ¿sí? Ese es un posible criterio, la cantidad de usuarios definitivamente es un criterio, porque sí, está bien, está buena la observación. Normalmente con el Wi-Fi no te acusa la cantidad de usuarios. No, o sea, no lo acusa para que vos como dispositivo lo sepas, ¿sí? No está como en este beacon, en esta baliza periódica, no hay un campo ahí adentro que te diga ahora están conectados tantos usuarios. Sería también un tema medio de seguridad, ¿no? Porque la verdad que, bueno, querés andar diciendo cuánta gente está conectada, ¿sí? Hay algo ahí medio que está bueno no decirlo. Pero ¿qué es una red pública? ¿A qué te referís con red pública? Por ejemplo. Está bien. Bueno, que sea pública no quiere decir que no la quieras proteger, digamos, ¿no? Porque yo tampoco, capaz que yo no quiero estar anunciando cuánta gente conectada hay al router al Wi-Fi de FAMAF. ¿No? ¿Qué sé yo? No sé. Sí. Ahora vamos al tema de recursos. Creo que son dos discusiones en paralelo. Hay un tema de recursos y un tema de seguridad. Me parece que hay un tema de inseguridad que es, no sé si está bueno estar anunciando cuánta gente está conectada con la red. Me parece que es un tema privado de la red y que no si vos sos un usuario y te querés conectar, desde la perspectiva, sacando el recurso del lado, a mí no tengo por qué saber si hay 100, 200 o 1000 usuarios conectados a este AP. A mí no me sirve. Sí me sirve en todo caso, entiendo la perspectiva que vos te estás queriendo dar, que es la perspectiva del recurso, que es, si un access point está sobrecargado, porque tiene, no sé, 1000 usuarios conectados, y la verdad que estaría bueno que yo elija el otro, ¿sí? Pero esto es algo que sí se puede usar internamente a la red, sin que los access points lo publiquen, internamente entre ellos. Esto no existe en Wi-Fi, sería algo para investigar y verlo, digamos. Sí existen redes móviles 3G de celulares, que es que entre estos dos se hablen y este le diga a este, che, mirá, yo estoy sobrecargado, no tengo más recursos, así que una cosa que podría hacer es dejar de emitir el beacon, que este no lo emita más, solamente lo emite este y yo de esa manera indirectamente fuerzo a este dispositivo a conectarse al otro, por ejemplo. Pero ahora fíjate que haciendo eso, en ningún momento la información de la carga de la red sale de acá para abajo. Es una cuestión de organización interna. El usuario acá no tiene por qué saber eso. Puede ser una cuestión de management, de gestión de la red, pero sin necesidad de exponer al usuario cómo está la conectividad de ese sistema, digamos. Es lo mismo, vos en tus redes celulares, vos no sabes cuántos usuarios están conectados a la radio base esta. Ahora, obviamente acá evidentemente somos 50 personas en el aula, claramente estamos todos conectados a la misma radio base, pero ninguno de nosotros puede saber de la radio base cuántos estamos compitiendo por esa celda, digamos.
Sí, entiendo y estoy de acuerdo que usar esa información para gestionar el recurso es algo válido, pero que no sucede a nivel usuario, va a suceder a nivel red para mí, ¿sí? De la antena para atrás. Sí, hay que ver el detalle ahí de qué red y qué estás viendo vos, digamos. Pero sí, evidentemente, si vos te desconectas, tenés que iniciar de vuelta el proceso de asociación. Si la red funcionase bien, no debería desconectarse de la nada. ¿Sí? Eso es un error, es medio, es patológico eso de una red que te desconecte de la nada. ¿Sí? Eso no debería suceder. Técnicamente, vos deberías quedarte conectado, digamos. Sí, y si hay un problema de recursos, el access point te puede desconectar. No, no es que te desconecta abruptamente. El access point te puede mandar desconectar, ¿cómo se diría? Amistosamente, digamos. ¿Sí? Ahora, otra cosa es cuando se te apaga el recurso de golpe por algún problema, algo así, ya es otro tema, digamos. ¿Sí? Bueno, creo que tenés que llamar al técnico de Claro que vaya a tu casa a ver qué pasa ahí. Bien. Bueno, entonces, escaneo activo y pasivo, muy simple, ahí están los dos. Eh, y ahora nos metemos un poquito a ver por qué Wi-Fi no usa este collision detection, que es lo que vimos la clase pasada. Bien, ¿por qué collision detection no alcanza? Porque collision detection necesita que el transmisor pueda escuchar el medio mientras transmite. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir de vuelta. Esto en Wi-Fi es muy difícil porque la señal transmitida es mucho más fuerte que la señal recibida. Esta es una explicación un poquito más fina de por qué no puedo transmitir y escuchar al mismo tiempo. En redes inalámbricas, es, típicamente es muy poquita la energía que metemos en el medio de comunicación, ¿sí? Y eso hace que mi transmisor tenga que ser muy potente en comparación a la sensibilidad del receptor, ¿sí? Entonces es muy normal que si yo estoy transmitiendo y prendo el receptor, mi receptor se va a saturar, ¿sí? Típicamente el receptor está muchas decenas o octavas, en términos musicales, abajo de la potencia de la cual mi transmisor está metiendo potencia en el medio de comunicación. ¿Sí? Y Wi-Fi, así como muchas otras técnicas inalámbricas, trabajan siempre en una misma frecuencia. ¿Sí? Entonces, si yo a la misma frecuencia transmito y quiero recibir, no me va a funcionar. Voy a saturar el receptor. Em, Después de esto también que lo que contaba recién, las estaciones pueden tener diferentes visiones del canal eh, y dos transmisores que no se escuchan pueden interferir en un receptor común. Ahí lo vamos a ver ahora, tiene que ver con esto de que ya no todos vemos lo mismo, tenemos visiones más locales. Y acá está un poquito más profundizado esto que yo le decía el hardware. Wi-Fi emite siempre a la misma frecuencia, es todo lo mismo. ¿Sí? Es 2.4 GHz o 5 GHz, depende de la tecnología Wi-Fi que estén usando, es siempre a la misma frecuencia. ¿Y esto qué hace? Hay algunas técnicas de inalámbricas que usan frecuencias separadas, una frecuencia para transmitir y una para recibir. Ejemplo de esto, bueno, en realidad hay redes móviles que trabajan con TDD, con FDD, Frequency Division. Hay algunos ejemplos, pero si no, ¿qué es lo que puedo usar ahí? Bueno, comunicaciones satelitales típicamente tienen una frecuencia para transmitir, otra para recibir. ¿Cuál es el moco de dividir la frecuencia en una transmitir y otra para recibir? ¿Qué piensa que tiene de desventaja eso si pensamos en muchos nodos? Acompáñenme con esto un toque, a ver. Fíjense, piensen esto. Si quiero armar una red con múltiples nodos que combinen por el medio y tengo una frecuencia para transmitir y una frecuencia para recibir, indirectamente estoy diciendo que mi vecino tiene que tener eso cruzado. Porque si yo transmito en esta, yo quiero que el otro reciba en esta y, si y viceversa. Pero si ahora ese nodo quiere comunicarse con un tercero, ese tercero, ¿cuál va a tener? ¿Va a tener AB o BA? Se arma un quilombo. Porque, ¿qué hago? ¿Escucho en A o escucho en B? Transmito en A, transmito en B, depende del otro y el otro depende del otro y se arma como una... O eso, claro, o tenés A, B, C, D, F, tenés
un par de frecuencias, lo cual obviamente y no tiene sentido, digamos, ¿sí? Claro, un desperdicio de recursos tremendo, ¿sí? A ver, lo bueno de ir por ese lado es que vos tenés un canalcito para cada uno garantizado y nadie te va a interferir y va a andar todo bárbaro. Pero tenés que tener un ancho de banda de frecuencia gigante para poder asignarlos y además eso lo tenés que asignar de antes. A cada uno le tenés que decir, che, vos sos AB, vos sos CD, vos sos ta 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 ta. ¿Sí? Y no es Wi-Fi no funciona así. Wi-Fi es, yo lo prendo y me quiero conectar, digamos. No quiero esperar que alguien me asigne no tengo que poner la mano en la frecuencia, digamos. Gu- Sí, ¿había algo? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Wi-Fi se saca de encima esto y dice, no, vamos a usar toda la misma frecuencia, ya está. Entonces, si transmito y recibo la misma frecuencia, no puedo escuchar mientras transmito, ¿sí? Ahora, hay hardware para separar transmisión y recepción si transmito en frecuencias diferentes, por ejemplo, para comunicaciones satelitales. Em, pero bueno, es mucho más difícil es detectar una colisión débil en el mismo canal mientras estoy transmitiendo, ¿sí? O sea, es como Wi-Fi termina yendo por esta que es, yo pago el costo de usar la misma frecuencia para dar esta flexibilidad que vimos recién, ¿sí? Que es, todos usamos la misma frecuencia, es todo más fácil, el hardware es el mismo, puedo escalar a cientos de nodos sin problema, pero pago el costo de no poder transmitir y escuchar al mismo tiempo. Y eso nos abre los problemas interesantes que justifica que el collision detection no me funciona, no puedo detectar colisiones, ¿ok? Sí, eso en Wi-Fi es bien particular. No voy a, esto se lo dejo al que le interese el hardware y un poco la ñoña de lo que estamos hablando recién. Hay diplexors que se separan frecuencias. Es un componente hardware, ¿sí? Que es mecánico y vos podés recibir en una frecuencia y transmitir en otra y ese diplexor te la separa bien prolijitamente y yo puedo tener ahí una cosa media que puedo transmitir y escuchar al mismo tiempo. Hay soluciones para esto pero son caras y son grandes. Y Wi-Fi, una de las cosas que buscaba hacer es, yo quiero tener Wi-Fi en una laptop, en un celular, en una cosa chiquita. Entonces, de vuelta, también para argumentar de por qué Wi-Fi fue por donde fue y no por otro lado. Sí, acá hay un poco más de info de esto, creo que no es algo que sea muy importante, simplemente para que lo vean. Bueno, 802.11 no alcanza como poner un filtro, las estaciones comparten el mismo canal y CD debería detectar interferencia en ese canal durante la propia ta, 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 ta. Bueno, esto es un poco lo que estoy contando, dicho un poquito más técnico, pero para que entendamos que el problema, cuál es la razón de por qué en Wi-Fi se nos complica esto de escuchar y transmitir, ¿sí? Entonces en Ethernet clásica, escucho mientras transmito, detecto colisión, dejo de transmitir, mando un jamming message para todo el mundo diciendo, che, esta transmisión no funcionó, todos nos ponemos de acuerdo y cortamos el toque. Esto en Wi-Fi no se puede. Entonces, ¿qué hago en Wi-Fi? Típicamente es, escucho antes, espero, ISK e intento evitar colisión. Porque en Wi-Fi, una vez que me largué a transmitir, no puedo terminar. Transmito todo, ¿sí? No puedo terminar antes porque no puedo detectar colisión, ¿sí? Entonces en Wi-Fi hablamos de CSMA con CA al final, con Collision Avoidance, no con Collision Detection. Eh, entonces, detección de portadora física y virtual. eh, en Wi-Fi sí, sí, en este sentido estamos parecidos a lo que veíamos en Ethernet, que sí, puedo medir el medio para ver si está ocupado o no. Sí, esto sí lo puedo hacer porque no estoy transmitiendo. Entonces lo que hago es, una vez que si detecto que el medio está ocupado, establezco una bandera de navigation o nav, que es donde yo digo, bueno, acá yo sé que este canal va a estar ocupado por un tiempo determinado, me callo la boca, me apago y vuelvo a probar una vez que este navigation se vaya. Ahí vamos a ver un poquito más en detalle. Básicamente este nav lo que me dice es que alguien reservó el canal, ¿sí? Es clave tener ACK porque acá sí es importante porque como yo transmite y no sé si hubo colisión, como no puedo detectar durante la transmisión, tengo que sí o sí tener una ACK que me confirme de que la cosa anduvo bien, cosa que fíjense en Ethernet no está. En CSMA Collision Detection no puedo andar sin ACK. Si hay algunos que lo tienen, otros que no, pero puedo andar sin. En Collision Avoidance tengo que tener ACK, ¿sí? Bueno, y después backoff para separar intentos que después podrían colisionar. Bueno, vamos a ver estación oculta y escondida. ¿Quieren tomamos 10 minutos así volvemos un poco fresco y terminamos de ver este tema? ¿Sí? Tomamos las 10 y cuarto, seguimos. 3 y cuarto.
Bueno, chicos, seguimos entonces. Vamos a acelerar un poquito. Bueno, estamos hablando entonces de esto de que el hecho de que no todas las estaciones o todos los hosts o todos los nodos escuchan a todos los nodos, cosa que sí sucedía en Ethernet cableado, en Wi-Fi no necesariamente, te puede dar este caso que está acá, que se llama estación oculta y que es muy simple, ¿sí? Hay tres nodos A, B, C. El nodo A no llega a escuchar a C. Sí, imagínense, en A, B, C. El nodo A no llega a escuchar a C, pero ambos llegan a B. Ambos llegan al nodo del medio. ¿Sí? Si C transmite a B y A no escucha a C, sí, o sea, los dos bordes no se escuchan y uno el transmite a otro, uno puede creer que el canal está libre y transmitir también a B. Hagamos este ejercicio. A, B, C. Este le empieza a transmitir a este. ¿Sí? Bueno, perdón. El de un borde le empieza a transmitir al del medio. Y este, de este lado, no le llega la señal de esa transmisión. Entonces, cuando este escucha el canal, escucho que está vacío para transmitirle el del medio. Entonces empiezo a transmitir. Pero en el fondo, el del medio sí está escuchando el otro. Entonces genera una colisión por el problema de la estación oculta, porque es como que la estación C, para mí, está oculta respecto de A. ¿Sí? Entonces, C puede hablar con B, pero A no puede darse cuenta de que C le está transmitiendo a B. ¿Me siguen ahí con ese razonamiento, digamos, cómo es? Y esto solamente puede pasar en Wi-Fi, en redes inalámbricas. Porque en redes cableadas todos se escucharían con todas. ¿Sí? Esto es algo bien particular de este caso. ¿Sí? Entonces, la consecuencia de esto es que en el medio, en el nodo que está en el medio, estoy recibiendo una transmisión de C y A me va a empezar a transmitir a mí y por ende tengo una colisión en el medio y no lo puedo compensar. ¿Sí? ¿Sí? Esto es un problema bien clásico que vamos a ver cómo lo podemos solucionar, pero es bien importante tenerlo en mente. Bien. ¿Cómo reconocemos que existe un problema de estación oculta? Bien, hay dos posibles transmisores que no se escuchan entre sí. Por ahí a veces en algunos ejercicios, en algunos razonamientos, le hacemos un grafo de qué nodo se ve con qué nodo y le preguntamos a ustedes dónde puede haber un problema de estación oculta o no. Digo, para que, por eso está esta receta que está acá. Si ustedes ven que hay dos posibles transmisores que no se escuchan entre sí, sospechen. Si ambos pueden interferir en el mismo receptor, sospechen. Y el problema se descubre mirando el alcance de la recepción, no solo quién transmite, si esto, quién llega a verse con quién, es lo que un poco te empieza a acusar de que en una red de este tipo puede haber problemas de estación oculta, ¿sí? Entonces, por ahí la pregunta que se tienen que hacer cuando ven algún grafiquito de eso es, el transmisor decide enviar, porque puede escuchar al otro transmisor que ya estaba usando el receptor, el mismo caso de que decimos recién. C decide transmitirle a B y A no escucha nada. A no lo llega a escuchar porque no está en el rango de C, digamos, ¿no? O sea, este le puede estar transmitiendo a este recibe la señal, pero esa señal no llega A no la escucha, A decide transmitirle a B, colisión en B. B ve una colisión, C no ve una colisión y A tampoco la ve, ¿sí? Porque A y C no se ven entre ellos, están en distancia, tan alejados uno del otro, ¿sí? Hay un problema un poquito más difícil de entender, pero lo veamos un poquito. Y se llama estación expuesta, que es otro problema. Y es el siguiente. Si bien la estación oculta, la consecuencia es que, voy a sacar el mouse del medio, así no se graba, que la estación oculta me genera colisiones. La estación expuesta me genera ineficiencias, que es la siguiente. Ahora, para la estación expuesta hay cuatro nodos en juego, ¿sí? Tenemos A, B, C, D. Y acá lo que dice, B transmite a A, o sea, el segundo le transmite el primero, este a este, ¿sí? Y C escucha a B que le está transmitiendo a este, ¿sí? Y ahora C escucha a B, entre estos dos se ven. Y ahora C le quiere transmitir a D, o sea, este le quiere transmitir a este, ¿sí? C lo que va a hacer, como estoy escuchando a B, C va a decir, no, el canal está ocupado. Este guaso lo está escuchando este. El canal está ocupado, no puedo transmitir. Pero en el fondo, sí puede transmitir. Porque este le está transmitiendo a este, y este le puedo transmitir a este, y no se pisan entre ellos. Puedo tener dos transmisiones en simultáneo, uno con C sería de B a A y de C a D, ¿sí? Y no de habría problema, porque A y C, A y D, que son los receptores,
no reciben dos señales al mismo tiempo. Solamente reciben la de su vecino inmediatamente próximo. Pero sin embargo, C, cuando quiera censar el canal, va a estar escuchando a B y por ende voy a decretar de que el medio está ocupado para transmitirle a D, cuando en el fondo el medio no está ocupado para D, podría estar libre. Y puedo tener esas dos transmisiones en simultáneo y no las voy a hacer por cómo funciona Collision Detection y por ende termino perdiendo la oportunidad de una transmisión que sí podría existir, ¿sí? Pensando en que son colisiones. Entonces, la estación expuesta, este problema que está acá, la consecuencia que me termina dando es una ineficiencia, es una pérdida de oportunidad de hacer un uso de un medio que en principio está desocupado, pero lo mido como ocupado porque este mismo fenómeno de que los nodos escuchan y leen diferentes cosas en una red que está distribuida físicamente. ¿Sí? Tiene sentido un poco acá estación oculta, estación expuesta, y última después leanlo tranquilo, fíjense que tiene todo el sentido esto que estoy diciendo. Es un problema bastante clásico y que justamente Wi-Fi está diseñado y pensado para tratar de que esto no suceda. Vamos a ver si lo logran o no lo logran. La misma receta para reconocer la estación expuesta es tratar de buscar la estructura de una estación de escucha en una transmisión cercana, por escucharla se calla, que es lo que pasó recién, pero su receptor estaría lo suficiente lejos del receptor actual, lo que permitiría en principio tener esas dos transmisiones de manera simultánea sin generar interferencia o por ende colisiones entre ellas, ¿sí? Entonces la estación expuesta reduce la reutilización espacial. Esto se llama, este término es medio técnico, pero se usa reutilización espacial porque yo puedo tener dos transmisiones que coexistan en tiempo, pero no en el espacio, ¿sí? Puedo estar distanciadas. Entonces, básicamente con estación expuesta termino perdiendo esa oportunidad de transmitir, ¿sí? Acá hay un resumen, ¿sí? ¿Qué pasa con la oculta y la expuesta? En oculta alguien transmite porque no escucha el otro transmisor, pum, consecuencia, colisión. En expuesta, alguien no transmite porque escucha una transmisión, casi que es lo opuesto. La consecuencia es subutilizo el canal, subutilizo el recurso. ¿Sí? La oculta causa daño directo, la expuesta causa, bueno, demasiada prudencia cuando no hace falta. Bien, ante esta situación bien particular de redes inalámbricas, ¿qué hace Wi-Fi? Propone esto que se llama DCF, Distributed Coordination Function. DCF dice, todos los nodos siguen el mismo protocolo, se usa contención por el canal, si acá lo mismo, si escucho y está ocupado no transmito. Espero un tiempo de IFS, cuyo acrónimo es, interesantemente, es un acrónimo, y otras palabras. Esto pasa mucho en IEEE, es la que estandariza Wi-Fi. Son ingenieros y usan muchos acrónimos en exceso. Y esto es un ejemplo. DIFS quiere decir DCF Interframe Space. DCF es esto que estamos viendo ahora, Distributed Coordination Function. Entonces, DCF Interframe Space, que es el espacio entre trama en el tiempo, ¿sí? Espero ese tiempo antes de iniciar un diálogo. ¿Qué pasa en criollo acá? Eh, quiero acceder al canal, escucho. ¿Está libre? Sí, pero no me mando de una. Espero un tiempo, y vamos a ver por qué. Espero este tiempo de diff-s y después recién tengo la chance de acceder. Si está ocupado, uso backup aleatorio, lo mismo que vimos en CSMA para Ethernet. Y opcionalmente se usa este RTS y CTS, que ahora lo vamos a ver bien en detalle. Esto es bien, bien clásico de Wi-Fi. Request to send y clear to send. Y acá ya se pueden ir imaginando qué sucede, ¿no? El request to send quiere decir una solicitud para enviar y después hay un clear to send que es un luz verde para enviar. ¿Sí? Acá capaz que se empiezan a dar cuenta un poco de qué sucede en este protocolo acá abajo. Y después los ACK van después de un short interframe space, que es parecido al diffs, pero es short. Vamos a ver por qué. Capaz que si ustedes se ponen a pensar un poquito le empiezan a sacar la ficha. Porque ¿qué puede suceder acá? Imagínense, ¿alguien se da cuenta de por qué este tiempo de espera entre el ACK tiene que ser más cortito que el tiempo de espera para yo acceder al canal? ¿A alguien se le ocurre qué puede pasar ahí? Lo vamos a ver, digamos, pero a ver si a alguien se le cruza de por qué podría suceder esto. ¿Por qué tiene sentido esto? Lo pregunto de otra manera que lo puedo ayudar a responder. ¿Por qué creen que para acceder al canal tengo que esperar más tiempo
que el tiempo que yo debo esperar para el que me llegue una ACK. ¿Ideas? Pista. El ACK viaja por el mismo canal inalámbrico que estoy tratando de controlar. Sí, exactamente el ACK es una conversación más directa con la trama. ¿Cómo? ¿Tenés que esperar el ida y la vuelta? Sí, pero eso no me responde por qué para acceder al canal tengo que esperar largo y los ACK tengo que esperar corto. ¿Alguna otra idea? Acceder al canal y quiero mandar un paquete. Sí, sí. ¿En dónde o en qué? Es así, es para prevenir una colisión, pero del ACK. ¿Por qué pasa? Fíjense, si yo quiero transmitir un dato nuevo, ¿sí? Y espero un tiempo largo, me aseguro de que si todavía hay un ACK por ser enviado, que el canal está vacío porque alguien mandó un dato y ahora está por salir el ACK de respuesta de ese dato, y yo justo, ¡boom!, me di el canal ahí en el medio, y digo, ¡ah, el canal está vacío! Me mando. Pero si me mando, me estoy interfiriendo en una conversación de otro guaso que mandó el dato y está esperando el ACK. Entonces, si yo espero mucho tiempo, me aseguro que el poco tiempo me gane, digamos. ¿Me entendés? Como el dato y el ACK van bien pegaditos, y tengo la mala suerte de ir a medir el canal en ese momento, y yo espero mucho tiempo, me aseguro de que sí o sí ese ACK me va a ganar y va a ocupar el canal antes que yo, y yo cuando pase este DFS, quiero meterme al canal y va a estar ocupado porque va a estar el ACK volando. Entonces yo me callo y tengo que esperar un poco. Entonces, lo que logro hacer con tiempos de acceso diferenciados es lograr que las conversaciones puedan quedarse atómicas. El que mandó un dato y vuelve una CK queda atómico. Nadie se me va a meter en el medio de esa conversación. ¿Por qué? Porque el tiempo de entre dato y ACK es corto y el tiempo entre conversaciones, por decirlo de una manera, o el tiempo de acceder al canal nuevo es largo. ¿Tiene sentido lo que les cuento? ¿Los convenzo o no, más o menos? ¿Sí? ¿Preguntas o dudas hasta acá? Bien. Ahí lo vamos a ver en un grafiquito, se va a ver un poquito más fácil. Em, bueno, entonces en DCF contención quiere decir que las estaciones compiten por iniciar el próximo diálogo. Por eso hablamos un poquito de diálogo. Un diálogo es, mando una trama y me llega la seca de esa trama. Eso es un diálogo. Sí. Ahí vamos a ver los números. Estos son parámetros que están estandarizados en Wi-Fi en función de la distancia, etcétera. Porque el CIF te termina mandando, es la duración entre que a mi compu llegó el último bit de la trama y el primer bit del ACK que sale. Ese tiempo está estandarizado y es un tiempo, son microsegundos, es muy poquito. Pero ese es el tiempo que yo como fabricante de Wi-Fi de mi placa tengo que asegurar que mi ACK sale antes de ese tiempo. Entonces yo en ese tiempo tengo que terminar de recibir la trama, calcular el checksum, chequear si esa trama está correcta o no, y si la recibí bien, tengo que empezar a transmitir el ACK antes de este valor que está estandarizado en el estándar, digamos, para que todo el protocolo funcione. Entonces, esto viene el CIFS me termina mandando todos los otros tiempos en el fondo. Sí. No, hasta que yo transmití de vuelta el próximo bit, el ACK. Ahí lo vamos a ver en un gráfico más fácil. Pero es de una misma conversación. Yo recibo una trama, esta trama la calculo, está bien, llegó bien, emito el ACK de vuelta. Ese tiempo que tomé en emitirlo es el CIF. No me puedo pasar este tiempo. ¿Por qué? Porque si me paso este tiempo y me empiezo a aproximar al DIFS, hay otro guaso que me va a ganar el canal antes de que yo envíe el ACK. Por ende, no, ese ACK va a colisionar, lo voy a perder, y a pesar de que recibí la trama correctamente, el otro nunca se va a enterar que la recibí bien. Va por ahí más o menos la mano. Capaz que tenía que haber puesto esto antes, que era más fácil. Bueno, entonces,
¿Qué es lo que hace Wi-Fi? No, bueno, igual acá no están los tiempos, así que tanto no me servía. ¿Qué es lo que hace entonces? ¿Cómo hace Wi-Fi para coordinarse un poco de manera distribuida? Es así. El nodo A envía un request to send a todo el medio, porque el nodo A dice, quiero enviarle algo a B. ¿Sí? B escucha el request to send y B dice, ok, A, clear to send, podés transmitir. Después del clear to send, A transmite el dato, termino el dato y B me manda el ACK de que recibió correctamente. El CIFS es este tiempito. ¿Ok? Claro. Yes. Bien. Exactamente. Esto también está ahí. Porque todo esto es un diálogo. Esto es un diálogo. ¿Sí? Entonces yo lo que quiero adentro de un diálogo es que nadie se me meta en el medio. ¿Cómo me garantizo que nadie se me meta en el medio? Que nadie me sense el canal acá y me interrumpa por medio de mantener esto cortito respecto al tiempo de reserva que voy a tener para acceder al canal. Pero fíjense que otra cosa interesante nos dice este cuadro, y que acá esto ya nos da un poco sentido. ¿Para qué sirve esto? Son chiquitos, ¿eh? Y está bien el tamaño, son un par de bytes nomás, es muy cortito. Si A emite el request to send y lo escucha el nodo C dice, ah, mira, A está enviando un request to send a B, así que yo ya sé que de acá en adelante, si esta conversación se da exitosamente, yo me tengo que callar la boca hasta que termine este diálogo. Fíjense, para esto sirven los clear to send y los request to send, porque lo escuchan todos los que están al alcance. Entonces, si C está al alcance de A, C se calla la boca. Fíjate D no está al alcance de A. Este request to send no le llega a D, por lo cual D podría ser una estación expuesta. Fíjense que el estación escondida, la que vimos al principio. Imagínense que esto no está y A empieza a transmitir de pecho, D podría tranquilamente querer interferir porque él sensa el canal vacío cuando en realidad no lo está. Pero ahora como tenemos este RTS-CTS, cuando B envía el clear to send a A, D sí está al alcance de B. D escucha el clear to send y dice, ah, mira, B envía un clear to send a A, que no lo veo a A, no lo escucho, pero como yo escuché el clear to send del receptor, yo ya sé que me tengo que callar la boca hasta que esta conversación termine. Entonces fíjense que me saca de encima el problema de estación oculta con esto. Esta es la clave del RDS-TS. Que yo le aviso, como el receptor, dicho de otra manera, como el receptor me avisa de que dale, manda, transmitime, todo lo que están al alcance del receptor se enteran de que ese diálogo existe y por ende hago collision avoidance. Por ende no colisiono porque ya me callé, sé que no me tengo que transmitir acá. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Vamos hasta acá? Bien. La clave de Wi-Fi es esto que está acá. Esto que está acá. Wi-Fi funciona así. Sí, yes. Buena observación. Esto no tengo garantía al 100% de que no existan colisiones. Sí pueden suceder, ahí lo vamos a ver. Puede ser que dos RTS colisionen tranquilamente, que los dos ciencias en el canal. Está libre, envío un request to send, colisión un request to send, hay colisión. Puede suceder. Vale. Y además esto sí soluciona el problema de la estación oculta, no soluciona el problema de la estación expuesta. ¿Sí? Después, si se lo ponen a pensar un poco, se van a ver que la estación expuesta no la soluciona. eh, Porque el clear to send lo escucharía el otro también, entonces me pierdo la oportunidad igual. ¿Sí? Ahí lo van a ver, sí. ¿Cómo? Este. Sí, sí, también. Si lo. O sea, acuérdense que el DFS, ¿cómo funciona? Yo podría meterme a censar el. Si yo me meto a censar el canal, acá, en el medio, espero DFS. Y, y volvería a intentar transmitir acá. O acá, no sé. No sé acá no podría ser porque creo que está calculado para que esto no suceda. Pero o censo acá, y cuando vuelvo a censar el canal está ocupado. Así que me callé de vuelta, digamos. Así que el DFS te defiende de esto, digamos. Me hiciste pensar esto, que no sé si, cómo es. Debe estar calculado para que nunca caiga acá de vuelta. Me voy a fijar eso después, la verdad que no tengo tan claro. A ver, después vamos a hacer los cálculos igual. Bien,
Resumen de acrónimos, RTS, Request to Send, el emisor solicita reservar el canal, Clear to Send, concede y aviso vecino al receptor de que va a suceder esta transmisión, emito la data y el ACK confirma la data al final. NAV significa Network Allocation Vector. Sí, es algo, digamos, una bandera que pongo en cero y quiere decir cuando estoy en NAV me callo y no transmito. Entonces, escuchando los RTS y los CTS, yo ya puedo establecer mi bandera NAV en función de cuál escucho. Porque fíjense, si yo escucho el request to send, yo ya sé que después del request to send viene un clear to send y después viene el dato. El tamaño de esto va acá adentro también, esto es importante. Entonces, yo ya sé que es un request to send. Sé el tamaño de esto, calculo cuánto me tengo que callar. Lo mismo con el clear to send. El clear to send también va acá adentro como un valor, cuántos bytes tiene esto. Entonces yo puedo calcular, escuchando solo el clear to send, cuánto tiempo me tengo que callar. ¿Sí? Bien. Entonces el RDS puede ser escuchado por vecinos del emisor, el clear to send puede ser escuchado por vecinos del receptor. Entonces, los vecinos de ambos se enteran. ¿Sí? Entonces ambos ayudan a reservar el medio. Acá hay un diagramita un poco temporal. Este transmite, está medio borroso, pero transmite request to send. Acá sí están los SIFS y los DIF. ¿Ah? El receptor envía el clear to send que lo escucha el transmisor y lo escucha cualquier otro nodo que esté cerca de este. Y estos tipitos acá se callan, digamos, básicamente, ¿no? Porque establecen este nav. Por más que escuchen el clear to send, entonces no interfieren y después sucede el tráfico de datos acá. ¿Sí? Después venlo ahí un poquito en detalle el gráfico este. Em, ¿Qué pasa con la estación oculta? Entonces, request to send, clear to send me ayuda particularmente con la estación oculta, esto es lo que dije recién, porque si bien el nodo oculto quizás no escuche el emisor, que era el problema de la estación oculta, va a escuchar el CTS del receptor. ¿Sí? Entonces, al escuchar el CTS, configura igual el nav y evito transmitir durante ese intercambio. Entonces me soluciona el problema de la estación oculta. Pero como bien observaste vos, fue muy precisa tu observación, no hace imposible toda colisión porque puede ser que los RTS puedan colisionar igual, si los dos acceden al canal al mismo tiempo. ¿Sí? Pero fíjense que este es el truco. Como los RTS son simplemente un permiso para transmitir, son chiquitos, no comandando tiempo. Si los perdí, no es tan grave. ¿Sí? No pago tanta penalidad. Que es el truco, básicamente. Como son tan chiquitos estos paquetes, perderlos no cuesta tanto. Pero no resuelve necesariamente la estación expuesta, que es un poco lo que le decía recién, porque una estación puede escuchar señales de reserva y callarse, aunque su transmisión hacia otro receptor fuera segura. ¿Sí? Yo puedo escuchar clear to send del otro nodo y sin embargo, por más de que yo sé que el nodo origen no me va a interferir con mi transmisión, no tengo manera exacta con el request to send que tú send de sacármelo de encima de este problema. ¿Sí? Te pagan un poquito los números y se van a dar cuenta. La estación oculta se trata de evitar la colisión. La expuesta se trata de no desperdiciar la utilización del canal, así que no es tan grave, digamos. En todo caso, si la estación expuesta sigue siendo un problema, bueno, pagamos eficiencia, pero no estamos metiendo en una colisión, ¿sí? Hace todo un poquito más ineficiente, pero el Wi-Fi con su modo DCF le hace el protocolito este RTS-CTS, no resuelve la estación expuesta. ¿Sí? La estación expuesta sigue siendo un problema que tiene Wi-Fi. Eh, de todas maneras puede haber colisiones porque dos nodos pueden detectar el canal libre, elegir backoff que más o menos termina al mismo tiempo y enviar un request to send simultáneamente. Esto sí puede suceder. Los dos RTS colisionarían, pero en los dos que emitieron el RDS nunca llegaría el clear to send porque se colisionaron estos dos, nunca nadie los escuchó. Por ende, como transmisor sé que fallo y vuelvo a intentar. ¿Sí? Entonces no pierdo el paquete entero, perdí un ratito con los R request to send nomás. El backoff en Wi-Fi es lo mismo que vimos en la clase anterior de CSMA, ¿sí? Así que es una cuenta regresiva aleatoria con ratunas temporales que básicamente se utilizan para separar quién va a acceder en un tiempo determinado. Como hay una ranura temporal donde uno cae en ese slotting, digamos, tira un dado y caigo en ese slot, y ese dado empieza a ser cada vez más pesado por la cantidad de veces que traté de acceder y fracasé, digamos, ¿no? Empieza a ser como un backlog ahí medio extensivo. Entonces la estación es, espero que el medio esté libre durante un difese, elijo K al azar dentro de la ventana con esa contención que tenemos ahí. Resto uno por cada slot, voy bajándolo y si el canal se ocupa,
congelo este contador, digamos. O sea, básicamente, si el canal está ocupado, no lo uso, digamos. Cuando vuelvo a estar libre, vuelvo a tratar de acceder, vuelvo a esperar DFS y vuelvo a continuar con este backlog. Digamos, es como que fíjense que sin querer queriendo es como un sistema de colas medio distribuido donde todos van consumiendo tiempo. Trato de acceder, si estoy ocupado me callo, si no voy decrementando este contador hasta que eventualmente ese canal está disponible y lo voy llegando a hacer, digamos. Cuando el contador llega a cero, accedo al canal, digamos. ¿Sí? ¿Ves? Simplemente una manera de tirar un dado, irme para atrás, ir decrementando para tratar de llegar y poder acceder al medio. Y es como un protocolito bien distribuido. Cada nodo local lo corre y vas consumiendo ese backlog y vas llegando al tiempo, básicamente al slot cero, que es el que te permitiría acceder inmediatamente después del que pase este DFS. Sí, el DFS está en todos los censados, hay un DFS por esto que acabamos de ver recién. ¿Sí? Creo que acá estamos con un ejemplo. Creo que lo voy a pasar así no hace tan tarde y podemos terminar esto. Después véanlo, es lo mismo que vimos con CDMA, con Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. Vimos los tiempitos cortos, vimos los tiempitos largos y ahora hay un tiempito en el medio que tiene que ver con el access point, que es lo que vamos a ver ahora, eh, que tenemos una prioridad intermedia. Este me diferencia diálogos, este me diferencia datos y ACK. Y hay uno más que me diferencia y me muestra la presencia de los access point. Que era la P, que me lo olvidé recién. PCF y IFS. PCF es Point Coordination Function, que es la parte del access point. Y interframe spacing es igual que en los otros. Ahora vamos a ver un poquito de esto rápido de qué se trata. Perdón con los acrónimos, pero nada, son tres nomás. CIF, PIF y qué sé yo. Bueno, ya se lo van a acordar. Entonces, SIF es el espacio corto, se usa para respuesta inmediata dentro del mismo diálogo. Entonces, CTS, RTS, ACK y datos, todo lo que sea un mismo diálogo es el espacio corto. S, short, corto, ¿sí? Fácil. Entonces, después del SIF, solo hay una estación que debería responder. Fíjense, o es el destino del clear del request to send, o es el que mandó el ACK. Siempre son dos los que conversan adentro de un SIF S, ¿sí? Se le da prioridad al diálogo. El diff es el otro que vimos, que es lo usan estaciones que quieren empezar una nueva contienda, un nuevo diálogo, medio libre, diff S, back off, transmito si llego a cero. Lo que vimos recién. Si en el cálculo de tasa efectiva, si el ejercicio no da back off, se deja simbólico o se declara que se ignora. Si normalmente en los ejercicios este back off no lo tenemos en cuenta porque si no se hace eterno el cálculo, ¿sí? Así que muchas veces este back off existe, pero en los ejercicios no lo usamos. Y ahora está este PIF, que es nuevo, que está en el medio del corto y el largo, y ellos usan los access points para tener prioridad, y ahora vamos a ver un poquito esto del access point. Y básicamente el access point, fíjense, entonces en consecuencia los access points les pueden le ganar a una conversación distribuida, distributed, ¿sí? Siempre que hay una conversación distribuida, el access point tiene chance de ganarle y meterse en el medio, ¿sí? Entre conversación y conversación. Que es justamente lo que yo quiero. Si hay alguien que coordina, yo quiero que ese coordinador le gane a las conversaciones distribuidas, pero no le gana al diálogo, al tiempo que hay entre el diálogo. ¿Sí? Entonces, el AP puede tomar control del canal antes que estaciones hablen entre ellas, ¿vale? De alguna manera. ¿Sí? Que un poco fíjense que tiene sentido con lo que queremos hacer. Acá están los valores estándares, a ver si esto. Bueno, habría que hacer el cálculo para ver lo que hablaba con vos de ver si el DIFS, si es mucho más grande. Habría que hacer el cálculo. Para acá están los valores estandarizados, ¿sí? Estamos hablando de microsegundos. Y a veces varían incluso entre algunos estándares, digamos. Em, bien. Bueno, y ahora metemos esto del PCF. ¿Qué pasa? Acá donde aparece el access point y hacemos uso de este otro PIFS. Entonces, el AP, gracias a que tiene este PIFS, puedo tomar control antes de que las estaciones hablen entre ellas. Y sondeo con pooling. ¿Qué hace? El access point, ahí vamos a ver en un cuadrito. El access point toma control y dice, che, ¿y vos qué tenés? ¿Vos qué tenés? ¿Vos qué tenés? ¿Vos qué tenés? A cada uno de los nodos que están asociados a ese access point. ¿Sí? Y gracias a ese pooling y ese chequeo uno por uno, se eliminan prácticamente las colisiones. No hay colisiones acá, dentro del periodo donde está coordinado. Esta figura lo describe todo para mí.
Esto está medio borroso por ahí, por ustedes que están lejos, véanlo en la filmina que subí. Este es el beacon. ¿Se acuerdan que yo le dije los access points de mí en estos beacons? Y después de estos beacons viene un periodo donde el access point le pregunta, che, nodo X, ¿vos tenés algo para mandar? ¿O tengo algo para mandarte a vos en el downlink? Envío la trama. Nodo 3, tengo otra cosa para vos. Pues no pasar nada. Fíjense que acá pasa un PIFS. Otro scheduling para el nodo 5. Y el access point es el único que habla con los nodos. Y como el PIFS es más corto que el DFS, ningún nodo se me puede meter acá en el medio hablando distribuido. Siempre gana el access point en estos diálogos. Y después, por el estándar, tengo un tiempo al final que yo me callo. Y dejo que si hay alguien que quiera hablar distribuido punto a punto sin el access point en el medio, lo puede hacer acá. Entonces acá sí me juega el DCF y acá lo que estoy jugando es PCF. Access point coordina, access point se calla distribuido y vuelvo a empezar después. DCF es Distributed Coordination Function, es la parte de donde la cosa funciona distribuida. PCF es donde es un Point Coordination Function, donde hay un punto que coordina un access point, que es esto que estamos viendo acá. DCF puede funcionar solo, sin nada de esto. DCF en Wi-Fi es lo básico que hay que hacer andar. Si esto siempre funciona en cualquier placa Wi-Fi. Esto es opcional, obviamente ya como pasó la cosa, hoy todos implementan esto igual, pero este es un access point, existe este espacio de control y después pasa al distribuido. Entre pol y pol, claro, si claro, si el access point tiene entre el poleo, un pol y el otro, tiene ese tiempo mandatorio entre uno y otro. El PIF es el tiempo de espacio que tiene el diálogo access point con los dispositivos. El DIFS es el tiempo del diálogo, de espera de diálogo que tenés de dispositivo a dispositivo. Y el CIF es el tiempo que tenés adentro del mismo diálogo, sea de access point de dispositivo o dispositivo a dispositivo. ¿Sí? Sí, 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 sí. Entonces, el access point transmite un beacon, indica la duración del periodo libre de contención, que es este periodo de acá, es esto de acá. Set by beacon, tac, tac, tac. Todo este tiempo lo va a controlar este access point. Esto es periódico, esto se repite en el tiempo después, ¿no? Claramente esto es el eje temporal, lo que estamos viendo acá. Puedo enviar poll a una sola estación diciéndole, che, tengo algo para enviar, envíalo ahora, tengo algo para vos en el downlink, te lo mando. Es como que el access point controla todo. Y voy continuando básicamente con todas las estaciones, ¿sí? La estación me puede decir, che, no tengo nada para enviar, listo, pasar al siguiente y tac, 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 y va coordinando todo. Y termino con este CFN, que es nada, esto, acá al final, y me callo, o sea, Access Point ya no toma de ser el control. Acá puede pasar DFS y conversación distribuida entre los nodos, y eventualmente vuelve a haber un nuevo beacon acá y se vuelve a repetir todo. Entonces, de esta manera, fíjense que Wi-Fi combina un distribuido que está siempre ahí dando vuelta y un coordinado que está ahí. ¿Sí? Bien, acá tiene un resumencito. Entonces tenemos distribuido, coordinado, el acceso en distribuido hay por contención, censo y trato de acceder, hay un backoff. Y en PCF cuando hay un access point hay un sondeo, hay un polling. Tac, 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 que va chequeando cada terminal. En distribuido, típicamente estoy en ad hoc o infraestructura, soy un access point porque me da el tiempo para hacer distribuido. Y en PCF sí o sí estoy con un access point que me coordina. ¿Sí? Y el intervalo que manda en distribuido es distributed y el intervalo que manda en PCF es el PIFS. Y este es más chico que este, lo cual me garantiza que siempre que hay un access point, el access point me va a ganar al distribuido. ¿Sí? Bueno, aquí hay un par de ejercicios. Enumera ventajas de infraestructura sobre ad hoc. Bueno, nada, esto lo podemos ver, digamos, ¿no? Respuesta para cuáles son las ventajas de una infraestructura, medio como que lo fuimos hablando hoy en la clase. Pues ese access point típicamente está conectado a una red cableada atrás, así que tú ya tengo un acceso directo a internet.
La administración se centraliza, se hace más eficiente. Ese nodo central puede coordinar las transmisiones. Me permite tener ese nodo central que hablamos de movilidad de handover, de pasar de un access point a otro. Puedo planificar un poco mejor, ¿sí? Incluso los canales. Y hay algo, QoS, ¿han visto esta sigla antes ya? ¿Alguien sabe qué significa? QoS es Quality of Service, y esto es importante porque un access point puede hacer calidad de servicio, que quiere decir priorizo un nodo o un tráfico antes que otro. Lo poleo primero, lo poleo más frecuente, ¿sí? Entonces, si hay un nodo que quiere tener prioridad o un tipo de tráfico que quiere tener prioridad sobre otro, puedo hacerlo con un access point. En el modo distribuido no. En el modo distribuido todos tienen el mismo chance de acceder con el DFS y con el backoff. Bueno, esto también lo voy pasando un poco rápido, así lo van viendo ustedes. ¿Qué pasa con Wi-Fi hoy? Algunas de las técnicas claves que hay dando vuelta. Ya hoy Wi-Fi estamos hablando de 5 o 6 GHz. Típicamente el Wi-Fi que tenemos más típicamente en casa o demás son 2.4. El clásico, el más viejito. Eh, en todo caso, el medio se comparte y el overhead acá importa. Eh, el estándar que está hoy, uno de los últimos, es el BE, que es el 802.11. Estas dos letras que están atrás, hay un montón de letras ahí que son diferentes estándares. Y es el más rápido que hay. Trabaja hasta 7.2 GHz. Mientras más alto en frecuencia, típicamente tenés más tasa de datos posibles. Coexiste con los 11 con los 11 previos. Bueno, y tiene mejoras de latencia y demás. ¿Saben lo que es jitter? Si le digo jitter, ¿qué es? Sí, exactamente. Jitter es la variación de la latencia. Y es importante esto porque la latencia es obviamente la duración, ¿no? La demora que hay entre transmisión y recepción. Y una cosa es que, obviamente, que la latencia sea cercana a cero es algo bueno, eh, pero después si tengo cierta latencia, otra cosa que está buena es que la latencia no me cambie mucho, ¿sí? Que sea más o menos constante. La variación de la latencia se mide con esto que se llama jitter, ¿sí? Bien. Bueno, esto es un poquito lo que viene con Wi-Fi para que lo vean ustedes. Y lo que esta es efectiva en 802.11 creo que lo vamos a dejar para los ejercicios, después lo voy a explicar bien, para no hacer tan larga la clase de hoy. Pero se lo dejo un poco también para que lo vean ustedes en su casa y hacemos algún ejercicio en las próximas clases. Pero el ejercicio clave que tomamos acá de Wi-Fi es calcular que de los bits útiles de datos efectivos que mandamos en la trama de datos, dividido el tiempo total que realmente usamos. Porque el problema que pasa es que con este request to send, este clear to send, las potenciales colisiones, el ACK al final, gasta un montón de tiempo en coordinación y gestión que me termina agregando overhead a mi transmisión. Entonces termina pasando que no es, no importa la tasa de datos en bits por segundo que estoy teniendo mientras transmito la trama de datos, sino lo que realmente importa es cuántos datos útiles transmití en un intervalo de tiempo que se afecta por los request to send, los clear to send, los ACK y demás. Y este es el típico ejercicio que tiene que ver con esto de Wi-Fi para que lo vayan viendo. Yo voy a cortar la clase acá, está en la misma filmina que subí, está en los ejercicios para que lo vayan viendo. Y si quieren podemos ir cortando acá y abro un poco la pregunta, a ver si hay preguntas, dudas con esto que vimos hoy hasta acá. ¿Tiene sentido? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda que se ha quedado por ahí? Aprovechen ahora. Bueno, les queda un poquito para ver esto entonces, que lo que quede es la filmina y cualquier cosa le seguimos por Zulip. ¿Ok? Gracias, chicos.